8 de la mañana con 49 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y hemos estado hablando de la competencia desleal que hay, por ejemplo, en el caso del transporte y en muchos otros casos. Es decir, dentro de la formalidad hay una serie de regulaciones que seguramente están bien orientadas a que haya un mejor servicio en general, pero en particular en un país donde el 70 o el 80% de la informalidad es evidente, pues justamente se contrapone el hecho de que en la informalidad no hay regulaciones, en la formalidad hay regulaciones y finalmente se pretende pues facilitarle el camino a quienes no están dentro de esas características. Vamos a hablar ahora de telecomunicaciones. Estamos con Carlos Guamán, director ejecutivo de N Consultores, una entidad especializada en temas de telecomunicación, porque hay iniciativas también en el sentido de regulación de OCIPTEL que pretendería obligar a las empresas de televisión por cable a que compartan los contenidos exclusivos. Y no ocurre con todo. Por ejemplo, hace muy poco salió que Netflix, Spotify habían sido las empresas mundiales que más habían ganado, pero ellos no están, por ejemplo, sujetos en determinados, en los países a estas regulaciones. ¿Es esto una competencia desleal? ¿Es una situación que es peligrosa per se? Carlos, bienvenido a Ampliación de Noticias. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Sí, a ver, ¿en qué condiciones se está trabajando en la televisión por cable? Entendemos que cada vez hay más gente que tiene esa alternativa. Sin embargo, habría un peligro de sobreregulación en el caso específicamente de la televisión por cable, ¿no? Sí, es correcto. Precisamente el contexto inicial que ha compartido Mónica es muy relevante porque cuando hablamos de regulación, que es un ámbito tan delicado, estamos hablando de intervención en el mercado. Por lo tanto, es necesario entender cómo está funcionando el mercado y estamos ante una situación peligrosa de regulación en el ámbito no de las telecomunicaciones, sino de los contenidos, que es un ámbito aún más delicado y bajo la motivación de una supuesta falta de competencia. Y si es que nos remitimos a la realidad que todos vivimos día a día en el país, y como lo has explicado muy bien, Mónica, si hay un sector altamente competido es el de televisión paga, porque ya no ocurre como sucedía hace pues 10 o 20 años, que era un servicio muy particular, sino ahora enfrentamos toda la enorme competencia de las plataformas como las que has mencionado, que se suman al fenómeno histórico y que distingue al país mucho más que en otras latitudes de la piratería, de manera tal que el nivel de competencia es efectivamente bastante alto. ¿Y con qué motivación ha sacado esta idea en las actuales circunstancias OCIPTEL? Circunstancias que son tanto más graves, que la gente está en general en sus casas mucho más tiempo que antes y en consecuencia viendo más televisión que antes. Uno escoge qué tipo de programa quiere, pagan en función de sus intereses y sus motivaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación de OCIPTEL para en estas circunstancias salir con una iniciativa que es manifiestamente una intervención del Estado en contratos privados suscritos entre los que tenemos televisión, que son la inmensa mayoría de los peruanos, y las empresas que producen televisión? La función de OCIPTEL alcanza dos grandes pilares. Uno es efectivamente la competencia y el otro, por encima de ellos, son los usuarios. El inconveniente es que no estamos entendiendo cómo funciona la competencia aquí. Y quisiera dar un dato, ¿no? Una evidencia de que el nivel de competencia es altísimo es que a pesar de la situación de la pandemia en la que en efecto las personas permanecemos más en el hogar, y eso significa que consumimos más una serie de servicios que se dan en la casa, el mercado de televisión paga no ha crecido. No ha crecido este año y no ha crecido en los años previos. Y no ha crecido precisamente porque se ha venido encima todo este nivel de competencia. De manera tal que si se trata de promover competencia, promover usuarios, existen otras maneras que OCIPTEL ya ha usado en otros momentos en el tiempo, por ejemplo, en servicios móviles, ¿no? Y que vemos ahora un nivel de competencia bastante más alto que hace, digamos, 5 años.
Y de hecho existe una regulación para promover competencia en telecomunicaciones, pero que consiste en facilitar el acceso a infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? Significa los postes, significa los ductos, significa el equipamiento que facilita el despliegue de redes, que es un ámbito muy distinto a los contenidos a los que nos referimos ahora, de manera tal que en este caso sentimos que OCIPTEL está en el marco de competencia y usuarios, que son sus pilares, confundiendo lo que es el mercado de las telecomunicaciones con el mercado de contenidos, que es totalmente distinto. Yo quisiera incidir en el tema de la informalidad en los contenidos, ¿no? En el mercado. Evidentemente, este mercado de TV paga tiene modificaciones importantes. Usted habla justamente de la informalidad, de la piratería y el avance, además, de las empresas de streaming de video, ¿no? ¿A qué nivel llega la informalidad en cuanto a contenidos en el mercado? En el Perú, la informalidad representa históricamente entre el 40 y 50% del mercado total. Eso no tiene ningún parangón en el ámbito de países vecinos. No hablemos de Europa, no hablemos de Estados Unidos, que son mercados donde ese ingrediente tiene una presencia muchísimo menos relevante, sino en los países que están a nuestro alrededor, en Sudamérica, ninguno tiene esos niveles de magnitud. Y eso es lo que efectivamente frena históricamente el crecimiento de esta industria, tanto para los operadores grandes como para los operadores pequeños, que por supuesto existen repartidos en diversas regiones del país, y que aprovecho la audiencia que ustedes tienen en RPP a nivel nacional, donde se podrá ver en diferentes regiones del país que existe un escenario de diversos operadores pequeños que también son afectados por este fenómeno tan desleal como la piratería. De manera que un orden de magnitud de ese nivel es ahí donde reside, hacia donde debe ir la promoción de la competencia en el sector, más que entrar al ámbito de la regulación de los contenidos. ¿Y cuál sería el peligro más claro si se llega a regular el tema de los contenidos de la televisión paga? Es decir, ¿hacia dónde apunta el efecto? Y esto, trasladado al ciudadano, ¿cómo le afectaría, no? Definitivamente los ciudadanos vamos a ser los más afectados, porque precisamente fruto de la competencia, todos los operadores de televisión paga en los últimos tiempos se han visto forzados a innovar cada vez más. ¿Cómo están innovando? De varias maneras. Por ejemplo, algunos operadores que antes daban solamente televisión paga, ahora dan internet. Por ejemplo, varios operadores han desarrollado plataformas que donde uno puede acceder a su servicio, ya no solamente por el televisor, sino a través de otros dispositivos. Y otro ejemplo es precisamente el desarrollo de contenidos que represente un diferenciador. Entonces, en buena cuenta, el mercado se ha caracterizado en este ámbito de la competencia que vivimos día a día, en que los usuarios nos favorecemos con innovación en diversos ámbitos. Mencionaba, Mónica, usted al inicio, sobre lo que ocurre con las plataformas sí, en línea, vía streaming, que también tienen contenidos propios porque tienen que competir. Es decir, la competencia fuerza la innovación, y la innovación toma diversas maneras, y una de esas maneras es contar con contenidos que busquen atraer a los clientes, que es lo que finalmente todo operador desea, retener clientes, atraer a nuevos clientes, etcétera, y tener contenidos propios, innovadores, es una de esas maneras en que los operadores buscan atraer clientes, de manera tal que si es que eso lo frenamos, vamos a afectar la innovación y por último, en última instancia, quiero decir, a los propios usuarios. Señor Guamán, ¿qué cosa pasaría? Pónganos como un ejemplo a propósito del fútbol, en un momento en donde los jóvenes sobre todo, pero todo el público, mira tanto fútbol peruano como fútbol internacional. A mí me sucede que a veces pregunto a muchachos, ¿cuál es tu club? Pensando que iban a contestar uno peruano, dicen Barcelona o Real Madrid. ¿Qué impacto tendría? Es una pregunta como para Carlos Villarreal, en realidad, ¿no? Pero ¿qué impacto tendría sobre el financiamiento que la televisión y los medios producen a la práctica del fútbol en nuestro país? Bueno, toca usted un tema muy, muy delicado, porque sabemos que en general, y más aún en la situación particular de la pandemia, la transmisión televisiva de los partidos de fútbol representa una fuente de financiamiento fundamental para una cantidad de clubes en el país, de manera tal que
esta regulación de contenidos que eliminaría esta innovación, esta diferenciación competitiva, terminaría pues eliminando esta fuente de financiamiento definitivamente. O sea, perdón, señor Guamán, los equipos de fútbol, por ejemplo, las federaciones ya no podrían cobrar o recibir los beneficios, derecho de transmisión. De transmisión, ya nadie tendría, ningún operador tendría incentivos para pagar por los derechos de transmisión, si es que no va a representar una fuente de diferenciación competitiva. Entonces, finalmente ya no tendría sentido pagar a los clubes, y los clubes perderían, por lo tanto, una fuente de financiamiento que desde siempre, pero en particular en la situación actual que tenemos en el país, representa una fuente de financiamiento importante para todas sus actividades. Bueno, es importante entender esta situación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le agradecemos mucho al señor Carlos Guamán por estar con nosotros aquí en RPP, La Voz del Perú. A la hora en punto nos vamos al gran resumen.